Tangoikuaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaitian, nere agindu ba ondo betetzia zindagit. Así juraba su cargo José Antonio Aguirre Lecube como lendakari del primer gobierno vasco de la historia, que nació en Guernica en octubre de 1936, como consecuencia del Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes Republicanas en plena Guerra Civil Española. La derrota militar de la República hizo que el gobierno apenas tuviese 9 meses de vida en Euskadi y padeciese un largo exilio. Los lendakaris fueron los dirigentes jeltzales José Antonio Aguirre, desde 1936 hasta su fallecimiento en París en 1960, y Jesús María Leizaola, desde entonces hasta su regreso en 1979, enlazando con el nuevo Estatuto de Gernika. Sus gabinetes entre 1936 y 1979 fueron siempre de coalición, pues contaron con consejeros nacionalistas, republicanos, socialistas y ocasionalmente comunistas, siendo los principales partidos que lo sostuvieron el PSOE y sobre todo el PNV. Desde aquí y en adelante vamos a conocer la historia y las historias de la institución y de las personas que día a día, año tras año, no solo no se doblegaron ante las adversidades, sino que fueron capaces de mantener la institución que, emanada de la República, resistió más hasta la era democrática. El origen del primer gobierno vasco se sitúa en el contexto de la Segunda República Española. En ella el proceso estatutario vasco fue difícil y se prolongó de 1931 a 1936. Pero ese año, tras el triunfo electoral del Frente Popular, se produjo el acuerdo entre el PSOE de Indalecio Prieto y el PNV de José Antonio Aguirre. Ambos líderes consensuaron el texto en la Comisión de Estatutos de las Cortes antes del golpe militar del 18 de julio contra la República. Por tanto, el primer estatuto vasco no fue consecuencia de la guerra civil, sino que ésta solo aceleró su ratificación parlamentaria. El conflicto bélico de 1936 fue también una guerra civil entre vascos, que enfrentó al nacionalismo y las izquierdas contra las derechas. La fractura fue además territorial. Navarra y casi toda Álava se sumaron a la sublevación militar. Vizcaya y Guipúzcoa se mantuvieron leales al gobierno republicano. En septiembre de 1936, coincidiendo con la conquista de San Sebastián y de casi toda Guipúzcoa por el ejército del general Mola, culminó la alianza del PNV con el Frente Popular. Dicha alianza se concretó en 3 acontecimientos históricos: el nombramiento del diputado jeltzale Manuel Irujo como ministro del gobierno del socialista Largo Caballero el 25 de septiembre, la aprobación del Estatuto Vasco por las Cortes reunidas en Madrid el 1 de octubre y la formación del primer gobierno vasco en Gernika 6 días después. El Estatuto Vasco de 1936 creó una región autónoma con las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, aunque solo pudo aplicarse en esta última y en una pequeña parte de las otras 2. Su breve texto se centraba en enumerar las competencias autonómicas. Una disposición transitoria estableció un procedimiento excepcional para nombrar al presidente y al gobierno, dado que era imposible celebrar elecciones al Parlamento vasco en plena guerra.
Así fue como el 7 de octubre de 1936, José Antonio Aguirre Lecube fue elegido lehendakari por unanimidad de los concejales vascos que pudieron votar en Bilbao. Ese mismo día, en la Casa de Juntas de Guernica, juró en euskera su cargo con estas palabras. Jangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindagit. En este primer gobierno vasco, el PNV ostentó la presidencia y los 4 departamentos más importantes: Defensa, también Aguirre; Justicia y Cultura, Jesús María Leizaola; Gobernación, Telesforo Monzón; y Hacienda, Heliodoro de la Torre. Los 5 partidos del Frente Popular de Euskadi tuvieron 7 consejerías: Industria, Santiago Aznar; Trabajo, Previsión y Comunicaciones, Juan de los Toyos; y Asistencia Social, Juan Gracia, los 3 del PSOE. Comercio y Abastecimiento, Ramón María Aldasoro, de Izquierda Republicana. Sanidad, Alfredo Espinosa, de Unión Republicana. Obras Públicas, Juan Astigarrabía, del Partido Comunista de Euskadi. Y Agricultura, Gonzalo Nardiz, de Acción Nacionalista Vasca. Fue de Unidad Vasca al integrar a 6 partidos de centro y de izquierdas que representaban a las fuerzas que luchaban en el bando republicano, salvo el sindicato anarquista CNT y el pequeño grupo independentista Eusko Mendigoizale Batza. Fue presidencialista por la concentración de poderes en manos de Aguirre, debido a su doble condición de lehendakari y consejero de defensa, y por su liderazgo carismático sobre todos los consejeros. Y fue de hegemonía del PNV como prueba la adopción por el Ejecutivo vasco de los símbolos creados por Sabino Arana: el nombre Euskadi, la ikurriña y el himno Gora ta Gora. Además, el programa de Guernica, que no era revolucionario sino reformista, reflejó sobre todo la ideología jeltzale. Su texto hacía hincapié en el respeto a la libertad religiosa y la seguridad del clero, el mantenimiento del orden público y la creación de la Ertzaintza, cuya sede de la brigada motorizada fue la hoy sede del Athletic de Bilbao, el Palacio de Ibaigane. El programa también incluía el sometimiento de los presos políticos y militares a los tribunales de justicia, la protección del pequeño industrial y comerciante, el acceso de los trabajadores a los beneficios de las empresas y de los campesinos a la propiedad de los caseríos y las tierras que cultivaban, la enseñanza y la cooficialidad del euskera, la salvaguarda y el fomento de las características nacionales del pueblo vasco. De octubre de 1936 a junio de 1937, el gobierno vasco, cuya presidencia estuvo en el Hotel Carlton de Bilbao, ejerció plenos poderes. Mantuvo relaciones internacionales a través de sus delegaciones en el extranjero. Creó el ejército de Euskadi. Expidió pasaportes y acuñó monedas. Reorganizó la justicia con el Tribunal Popular y el Tribunal Militar de Euskadi. Fundó la Universidad Vasca y numerosos organismos de todo tipo, según consta en el Diario Oficial del País Vasco. Así, la Euskadi autónoma se convirtió en un pequeño estado semi-independiente como consecuencia del predominio del PNV y del aislamiento territorial del Frente Norte. El gobierno organizó bien la asistencia social a los miles de refugiados y el abastecimiento de la población, y se ocupó del mantenimiento del orden público, en el que tuvo un grave fallo. En la tarde del 4 de enero de 1937, las cárceles de Bilbao fueron asaltadas por una muchedumbre enfurecida tras un bombardeo de la aviación franquista y por milicianos armados que mataron
a 224 presos derechistas. Durante el primer medio año del gobierno de Aguirre, los frentes bélicos permanecieron estables en los límites de Vizcaya con Álava y Guipúzcoa. Esta situación cambió cuando Franco decidió acabar con el norte republicano y atacó Vizcaya a partir del 31 de marzo de 1937, día en que la aviación italiana bombardeó Durango y causó más de 300 muertos. Esta masacre tuvo escasa repercusión, al contrario de la destrucción por la Legión Cóndor alemana el 26 de abril, con la ayuda de los aviones italianos de Guernica. Bombardearon la ciudad durante más de 3 horas, dejándola completamente arrasada. La inmediata ocupación de la villa por el general Mola hizo imposible el recuento exacto de las víctimas mortales. Por eso, su número nunca se conocerá con total exactitud. Este fatal e histórico acontecimiento fue denunciado al mundo por el Lendakari Aguirre y por el periodista británico George Steele. La negativa de Franco a reconocer su autoría, unida a su mentira al acusar a los rojos separatistas de haber incendiado la Villa Foral, provocó una enconada polémica internacional, cuya repercusión fue amplificada por el célebre cuadro pintado por Picasso para la Exposición Universal de París en el verano de ese año. Así, Guernica y el Guernica se convirtieron en iconos contra la barbarie de la guerra. La superioridad del ejército de Franco le permitió conquistar toda Vizcaya tras tomar Bilbao en junio de 1937. Varios batallones nacionalistas optaron por rendirse en Bilbao y Baracaldo porque, en palabras del presidente Manuel Azaña, perdido su territorio, carecía de sentido para ellos continuar una guerra en la que combatían no por la República Española, sino por su autonomía y semi-independencia. Pero no era ese el sentir de Aguirre y sus consejeros. El gobierno vasco sigue en su puesto lo mismo en Euskadi que donde quiera que se encuentre, afirmó en su manifiesto de Trucíos antes de pasar a Cantabria. Ejemplo de ello fue el consejero republicano Espinosa, que estaba en Francia por la evacuación de los niños y decidió volver. Pero traicionado por el piloto, aterrizaron en la playa de Zaraut, fue detenido y fusilado en junio de 1937. La noche antes de ser ejecutado, Espinosa escribió una emotiva carta al Lendakari Aguirre. Mi querido amigo y compañero, dile a nuestro pueblo que un consejero del gobierno muere por defender sus libertades y sus conquistas legítimamente ganadas en tantos años de lucha. Que mi muerte sirva de ejemplo y de algo útil en esta lucha cruel y horrible. Nada más, querido amigo, y siempre presidente. Un abrazo muy fuerte, y Gora Euskadi, y viva la República. Cuando la historia nos juzgue a todos, sabrán que nosotros hicimos lo indecible por evitar la muerte a los presos y por conservar el respeto absoluto a toda idea opuesta, por opuesta que fuere a la nuestra. Te abrazo hasta siempre. Alfredo Espinosa. Los dirigentes vascos, una vez perdido su territorio, se establecieron en Santander. Debían atender a los numerosos refugiados y contaban con buena parte del ejército de Euskadi que se había replegado a Cantabria. Los batallones izquierdistas querían seguir combatiendo por la República en Cantabria y Asturias, mientras que, al perder Euskadi,
los nacionalistas se habían quedado sin el principal motivo por el que luchaban. Por el contrario, el Lehendakari Aguirre y el ministro Irujo pensaban que, pese a ello, la causa de Euskadi era la causa de la República. Derrotar a los sublevados era la única garantía de que el País Vasco pudiera recobrar su libertad. Los gelchales partidarios de abandonar la lucha decidieron rendirse a las tropas italianas que combatían con el ejército de Franco. Los protagonistas de estas negociaciones fueron el dirigente del PNV, Juan Ajuriaguerra, y el canónigo Alberto Naindía. Según el pacto, los soldados vascos permanecerían como prisioneros de guerra de los italianos. Estos permitirían la salida por mar de los dirigentes y no obligarían a nadie a luchar en el ejército de Franco. Al no llegar los barcos, varios miles de gudaris quedaron presos de los legionarios italianos hasta que el 4 de septiembre de 1937 fueron sustituidos por soldados franquistas. Así, el denominado Pacto de Santoña fue un fracaso para el PNV, cuya responsabilidad fue asumida por Ajuriaguerra, que estuvo preso y condenado a muerte en el penal del Dueso. En octubre de 1937, coincidiendo con el final del Frente Norte, el gobierno vasco se trasladó a Cataluña y se instaló en Barcelona. Entonces, en este primer exilio, su labor se dedicó especialmente a la atención a los miles de exiliados vascos en Cataluña y Francia. Se ocupó de los refugiados infantiles y creó centros hospitalarios como el Hospital Euskadi en Barcelona y la Rosegué en Vidar. El otro foco de atención del gobierno vasco en esta etapa fue la propaganda internacional. En el terreno periodístico cabe mencionar la edición de Eusko Deia en París y Londres. En el campo cinematográfico se produjeron varios documentales, siendo el más difundido Guernica de Nemesio Sobrevila, que se proyectó en varios países europeos y americanos. Por su parte, los grupos artísticos Elai Alai y Eresoinka recorrieron Europa recaudando fondos para los refugiados y propiciando la solidaridad de sectores democráticos con el gobierno vasco. Una función semejante desempeñó el equipo de fútbol Euskadi. Además, en Francia, en 1938, se constituyó la Liga Internacional de Amigos de los Vascos, importante organismo de solidaridad con Euskadi. Con esta propaganda, el gobierno vasco buscaba hacerse necesario para la República Española, que necesitaba la ayuda de países democráticos para ganar la guerra o, por lo menos, para llegar a una mediación internacional que pusiese fin al conflicto. Con la guerra casi perdida para la República, el avance de las tropas franquistas fue imparable por Cataluña hasta conquistar Barcelona en enero de 1939. Aguirre se trasladó desde París hasta Figueres para solidarizarse con la Generalitat y el presidente Companys, a quien acompañó en su paso a Francia el 5 de febrero. Aguirre describió el paso así. Por la mañana salía el presidente de Cataluña por el monte camino del exilio. A su lado marchaba yo. Le había prometido que en las últimas horas de su patria me tendría a su lado. Y cumplí mi palabra.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Tras establecerse en el exilio, la primera tarea apremiante de Aguirre y su gobierno fue la organización de la asistencia para los miles de refugiados vascos que habían sido acogidos en campos especiales habilitados por el gobierno francés. Aguirre encargó a Telesforo Monzón, su consejero de gobernación, ocuparse de los vascos internados en los diferentes campos, sobre todo en el de Argelès-sur-Mer, donde los refugiados republicanos se encontraban hacinados en esta playa, que es donde se estableció el campo. Después de intentar agrupar a todos los vascos de Argelès en una zona de la playa donde se creó un reducto para ellos llamado Guernica-Berry, Monzón consiguió de los militares franceses el compromiso de construir un campo nuevo exclusivamente para los vascos, aunque las presiones del diputado derechista Jean Ibarnegaray impidieron que éste se construyera en Iparralde. Entonces, este nuevo campo se construyó en la pequeña localidad de Bourges. Hasta aquí fueron trasladados más de 6.500 refugiados vascos, cuyas condiciones de vida, pese al empeño de los responsables del gobierno vasco, no mejoraron mucho. Pero, aun con todo, si añadimos las demás instituciones de acogida y pese a todas las carencias y penurias, los exiliados vascos constituyeron el colectivo mejor atendido de todo el exilio español. Un ejemplo de ello fue el Hospital Residencia de La Roseraie. Un antiguo hotel que, originalmente reconvertido en 1937 para dar servicio a los gudaris mutilados, fue luego ampliado para poder atender a toda la población exiliada. El promedio mensual de atendidos en el hospital en 1938 fue de 239 y se elevó a 363 en 1939. Era tiempo ahora de hacer política. El PNV, tras la desaparición de la República, se sentía completamente desvinculado de cualquier compromiso con ella y sus representantes. En consecuencia, se decidió exigir a todos los partidos que quisieran seguir en el gobierno firmaran una declaración de principios proclamando la filiación nacional vasca y su independencia de orientación respecto a los organismos españoles. Como era previsible, esta dura exigencia iba a afectar sobre todo a los socialistas vascos que formaban parte orgánica del PSOE. No ha de sorprender, pues, que este giro radical del nacionalismo vasco, compartido y liderado por el Lehendakari Aguirre, originase lo que llegaría a ser la crisis política más profunda que el gobierno vasco sufrió durante todo el exilio. Para entonces los acontecimientos se habían precipitado. La invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939 había dado inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y este hecho hizo que en Francia se impusiera el miedo ante una posible entrada de Franco en la guerra. Un miedo debidamente azuzado por los sectores derechistas liderados por el diputado vasco francés Jean Ibarnegaray. Entonces,
el gobierno francés empezó a actuar en contra de los exiliados vascos, cerrando los locales de la Liga Internacional de Amigos de los Vascos o deportando a 800 vascos al campo de Gurs. Pocos meses más tarde, las cosas se complicaron aún más, cuando el Lendakari fue sorprendido por la ofensiva alemana sobre Francia, Bélgica y Holanda en un viaje familiar a la pequeña localidad belga de La Panne. Aquí empezó una larga odisea que iba a durar 15 meses. Con este panorama, en una Francia ocupada y bajo el régimen de Vichy, en París los dirigentes vascos, carentes de noticias del Lendakari, movilizaron todos sus contactos para localizarlo, pero sin éxito. José Antonio Aguirre y su familia se encontraban en la localidad belga de La Panne, atrapados, sin poder atravesar la frontera franco-belga y con temor a ser reconocido y entregado a las autoridades españolas. En esta tesitura, sin poder entrar en Francia por un lado y con las tropas alemanas enfrente por otro, el Lendakari optó por buscar una salida urgente a la situación. Con la ayuda de un jesuita vasco, el padre Alberto, pudo salir de La Panne, dejando allí a su familia para emprender el viaje solo y llegar a Bruselas, donde pudo esconderse en el Colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús, donde se enteró de la ocupación de París por las tropas alemanas. Al cabo de los días, el Lendakari abandonó Bruselas en tren en dirección a la ciudad flamenca de Amberes. Allí se ocultó en la casa familiar de un viejo conocido de La Panne y con el paso de los días entró en contacto con el consulado panameño, donde le expidieron un pasaporte provisional. Desde allí, con la falsa identidad que le convertía en el doctor panameño José Andrés Álvarez Lastra, con pasaporte y visado de este país, y por supuesto, debidamente caracterizado con el bigote y gafas, pasó a una pensión, donde esperó hasta finales de año cuando, con ayuda de algunos diplomáticos, cogió un tren con destino a Hamburgo. El Lendakari decidió meterse en la boca del lobo, pues creía que estaría más seguro allá donde nadie sospecharía encontrarle. Así, viajó a Berlín, donde después se reunió con él su familia. Consiguieron salir a Suecia y embarcar en Göteborg el 31 de julio de 1941 en un buque que les llevaría a Brasil. Tras esta, para muchos, increíble hazaña de escapar vivo de las garras nazis y franquistas, el Lendakari aumentó aún más su carisma. Mientras permaneció en Brasil, su amigo Inchausti le informó de que le había conseguido un trabajo en la prestigiosa Universidad de Columbia y que en el futuro inmediato el lugar de residencia del Lendakari sería Nueva York. El 3 de octubre, José Antonio Aguirre partió con sus familiares hacia Montevideo, a donde llegaron el 9. El 16 de octubre a Buenos Aires. Finalmente, desde Buenos Aires, llegó a Nueva York el 6 de noviembre de 1941. Allí comenzaría una nueva etapa para el gobierno de Euskadi. Inchausti había negociado con las autoridades de la prestigiosa Universidad de Columbia de Nueva York la contratación de Aguirre como profesor de historia. Así, con un contrato de trabajo en vigor y pagado por Inchausti sin el conocimiento de Aguirre, el Lendakari pudo junto a su familia instalarse en White Plains, una localidad en las cercanías de Nueva York, y recuperar el mando de su gobierno y de la política vasca. Y es que, desde 1938, el gobierno vasco contaba con una delegación ubicada en la Quinta Avenida, donde trabajaban Inchausti y 2 miembros de la familia del gran magnate nacionalista Ramón de la Sota Llano, cuyos negocios habían sido incautados por Franco.
Se trataban del delegado Manu de la Sota Burto y su sobrino Ramón de la Sota McMahon, junto a John Bilbao y otros colaboradores, a los que a partir de finales de 1943 se sumaría Antón Irala, secretario de la presidencia del gobierno vasco. Con el apoyo de esta red de colaboradores, que estaban bien relacionados con el establishment político del país, y gracias a los numerosos contactos que pudo hacer a través de los círculos universitarios, pronto el Lendakari se vio en condiciones de iniciar la negociación de un convenio de colaboración con el gobierno norteamericano. Aguirre tuvo tiempo también para escribir un libro sobre su famosa odisea, de Guernica a Nueva York, pasando por Berlín. Lo cierto es que apenas llevaba un mes el Lendakari en los Estados Unidos cuando un dramático acontecimiento alteró bruscamente el trayecto de la historia. El 7 de diciembre de 1941 lo cambió todo. Un ataque sorpresa de la aviación japonesa destruyó gran parte de la flota norteamericana del Pacífico en Pearl Harbor, causando un total de 2.400 víctimas. El clamor popular contra esta agresión del aliado de Hitler y Mussolini llevó al presidente Roosevelt, 4 días más tarde, a declarar la guerra a los países del eje. Desde ese momento, la estrecha relación de Aguirre con otros exiliados democristianos que supuestamente estaban llamados a jugar un importante papel en la reconstrucción política de Europa tras la derrota del eje, contribuyó a aumentar su relevancia ante los interlocutores de Washington. Si a todo ello se añade el hecho de que Aguirre contaba con la ventaja de controlar una amplia red organizativa no solo en Europa, sino sobre todo en los países de América Latina, un continente en el que buena parte de la élite conservadora simpatizaba con las potencias del eje, se entiende que el dirigente vasco era un hombre potencialmente interesante para el gobierno norteamericano. Al final, Aguirre contó con el beneplácito del vicepresidente Henry Wallace y del director de la Oficina de Asuntos Interamericanos, el magnate Nelson Rockefeller. Fue la feliz coincidencia de dos factores la que desatascó las negociaciones. En primer lugar, la aparición de un nuevo e influyente defensor de una colaboración con los vascos, los servicios de inteligencia británicos, que contaban ya, primero en Londres y luego tras la llegada de Manu de la Sota en Nueva York, con un largo historial de éxitos, donde los servicios vascos se labraron la fama de eficientes y fieles colaboradores de la causa aliada. El segundo factor fue la reordenación de los servicios de inteligencia norteamericanos. No conocemos ni la fecha exacta del acuerdo, ni la literalidad del mismo, ni tampoco los detalles de su implementación en los años siguientes. Pero, por las alusiones del propio Lendakari, se puede deducir que el acuerdo se cerró en algún momento después de las conversaciones de mayo de 1942. Su objeto era la labor de información, espionaje y propaganda pro-aliada por parte de los vascos en América Latina. La contrapartida ofrecida por los norteamericanos consistía en relaciones políticas preferenciales, otros servicios de infraestructura y subvenciones económicas. Una de las primeras consecuencias de este acuerdo fue la gran gira que Aguirre realizó entre el 15 de agosto y el 24 de octubre de 1942 por un total de 10 países latinoamericanos. El éxito propagandístico fue enorme, pero el gobierno británico estaba desplegando un doble juego. Mientras intercedían positivamente por los vascos, se había acercado a Franco a través de su embajador para asegurarse la neutralidad española en la guerra. En todo caso, tras conseguir una posición de privilegio en las relaciones con el Departamento de Estado, el Lendakari pudo dedicarse a arreglar su propia casa. Aún quedaba por resolver la crisis del gobierno
provocada por la exigencia de obediencia vasca formulada en 1939. Y es que, desde que Prieto empezara a gestionar una buena parte del tesoro republicano, su influencia en los sectores del exilio socialista había aumentado más aún si cabe. Además, Prieto también lanzó la primera iniciativa relevante para unir a los diferentes partidos del antifranquismo en el exilio, creando en noviembre de 1943 la Junta Española de Liberación. El Lendakari veía detrás de esta junta, no sin razón, el intento de Prieto de acabar con lo que quedaba de las instituciones republicanas, entre ellas el gobierno vasco, y abrir la puerta a otras soluciones en la lucha contra la dictadura franquista. Este enfrentamiento por el rechazo nacionalista a la Junta de Prieto agravó el conflicto con el Lendakari. Sin embargo, ambos líderes no dejaron en ningún momento de cultivar su buena relación de amistad y confianza. Al final, en buena parte también gracias a que nunca se llegaron a dinamitar estos últimos puentes personales, y sobre todo, porque el Lendakari decidió plegar velas para facilitar un consenso, no se produjo el choque de trenes que en 1943 todavía parecía inevitable. En ese año, el consejero socialista Santiago Aznar, que había creado en México un partido socialista más autónomo, fue expulsado del PSOE. Tras este conflicto, Juan de los Toyos, también consejero socialista, dimitió. Comenzó entonces un giro estratégico para sustituir la confrontación por el consenso y la cooperación. Para ello también se encontró con unas condiciones favorables, puesto que los socialistas vascos del interior y del exilio francés habían comenzado a salir de su ostracismo y avanzaban en la reconstrucción y unificación del partido. Además, la cooperación de todas las fuerzas políticas y sindicales en el seno del Consejo Delegado del Gobierno de Euskadi en el interior era un buen reflejo del clima de cooperación. La activa participación del Batallón Guernica en los combates en la fase final de la Guerra Mundial en las cercanías de Burdeos fue otro hecho más que abría el horizonte a un futuro prometedor. En este contexto histórico, se hacía necesario tener un ejecutivo fuerte y operativo. Pero a los consejeros que habían dejado el gabinete antes de 1939, había que sumar el socialista Juan Gracia, fallecido en París en 1941. Además, tras la dimisión de Juan de los Toyos, quedaba un solo consejero socialista, Aznar, que ni siquiera representaba ya a su partido. Unión Republicana y el Partido Comunista carecían de representación desde 1937, y no estaba claro si Izquierda Republicana respaldaba o no a su consejero Ramón María Aldasoro. Para revitalizar a su gobierno, el Lendakari convocó a sus consejeros en febrero de 1945 a unas reuniones en Nueva York. Acudieron Monzón, Aznar, Aldasoro y Narniz. Leizaola y de la Torre manifestaron su adhesión desde Francia. Sin embargo, las reuniones de Nueva York no lograron su objetivo porque el contenido del comunicado generó una oleada de críticas por parte de los partidos vascos no nacionalistas. El Lendakari escuchó el mensaje de los críticos y comprendió que sin una postura más flexible no sería posible recuperar la unidad de su gobierno. El primer resultado de este giro hacia el pragmatismo llegó el 31 de marzo de 1945 con la firma de El Pacto de Bayona, rubricado por todas las fuerzas políticas y sindicales vascas del exilio. El nuevo clima que había hecho posible el Pacto de Bayona
facilitó también un acercamiento a los socialistas de Prieto. Al final, Aguirre tuvo que dejar caer a su aliado Aznar, quien cesó como consejero en junio de 1945. Todavía pasaría casi un año hasta que, en abril de 1946, los socialistas del interior dieran los nombres de los 3 nuevos consejeros, que acabarían siendo Fermín Zarza, Enrique Dueñas y Sergio Echeverría. Así, en agosto del mismo año, Aguirre pudo por fin formar su segundo gobierno en el exilio, en el que además de los consejeros ya mencionados, figuraban estos representantes. Por el PNV, Jesús María Leizaola, Telesforo Monzón y José María Lasarte. Ramón María Aldasoro por Izquierda Republicana. Manuel Campomanes por Unión Republicana. Leandro Carro por el Partido Comunista de Euskadi y Gonzalo Nardiz por Acción Nacionalista Vasca. Por aquel entonces, el Lendakari sabía que las potencias democráticas no iban a movilizarse contra Franco si no existía una sólida alternativa política capaz de asumir el mando del país manteniendo el orden y, sobre todo, impidiendo que se aprovecharan de la situación los comunistas. Aguirre se dio cuenta de que la libertad del pueblo vasco pasaba, en buena medida, por la libertad de España. Y ahí estaba la raíz del problema. Los diferentes sectores del republicanismo español en el exilio se encontraban divididos y enfrentados. El Lendakari era una de las pocas personas, quizás la única, que gozaba del respeto de todos los sectores del exilio español. Entonces, volcó toda su energía en una labor mediadora con el objetivo de lograr un gobierno republicano unitario y sólido que desde el exilio y con el apoyo de las potencias democráticas liderara la lucha contra Franco. Pero reconstruir el gobierno republicano en el exilio no iba a ser posible si la presidencia era ocupada por alguna de las 2 personalidades enfrentadas. No podían ser ni Prieto ni Negrín. Entonces, Diego Martínez Barrio, el nuevo presidente de la República, encargó en agosto de 1945 al líder republicano José Giral la formación del gobierno, en el que, sin embargo, Juan Negrín no quiso entrar. Sí estuvo a Manuel Irujo como ministro de Navegación, Industria y Comercio. Los 2 años que Irujo permaneció como ministro en el gobierno republicano constituyen el periodo en la historia del nacionalismo vasco en el que el PNV, a través de Irujo y Aguirre, mayor influencia ejerció en la política española. Así, el Lendakari se erigió en una figura clave que, de hecho, si hubiera querido, también formalmente pudo haberse convertido en el presidente del gobierno de la República, cuando en agosto de 1947 quiebra este y Martínez Barrio le ofrece dirigirlo. Pero Aguirre no aceptó. Sin opciones de poder crear un gobierno republicano fuerte y cohesionado, el plan de Indalecio Prieto de buscar una alianza con los monárquicos descontentos con el régimen cobró enteros. Más aún, cuando la llamada Nota Tripartita, publicada por los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en marzo de 1946, sugería la preferencia por esa solución de transición a la democracia en España. También esa vía monárquica quedó abortada años más tarde, porque para la gran mayoría de los monárquicos era preferible llegar a algún acuerdo con el propio Franco, tal y como lo negoció Juan de Borbón en su famoso encuentro con el dictador a bordo del Azor, en aguas del Golfo de Vizcaya, en agosto de 1948. Hemen Euskadi irratia, Eusko Erresistentziko Gudarien deia. A partir de 1946, la Resistencia contaba con la ayuda de las emisiones de Radio Euskadi, que emitía desde Muguer, una pequeña localidad cercana a Bayona. Aquí, Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca. Con el fin de buscar una acción de gran envergadura,
que simbolizara el descontento popular con el régimen, el Consejo Delegado, que era el organismo unitario y coordinado con el gobierno vasco en el interior, organizó la Gran Huelga General de mayo de 1947, que tuvo un eco masivo, aunque fuera duramente reprimida por el gobernador civil de Vizcaya, el falangista Genaro Riestra. Fue un gran triunfo propagandístico para el Lendakari y su gobierno, pero no tuvo ninguna consecuencia práctica. La resistencia, por su parte, quedó exhausta. Gracias a ello, en Vizcaya se pudo llevar a cabo sin grandes complicaciones en julio del mismo año el referéndum sobre la ley de sucesión, una ley que definía a España como un reino, pero dejaba en manos de Franco el nombramiento del futuro monarca. La Guerra Fría estaba ayudando a Franco a ganar la partida al antifranquismo. Aterrados por la supuesta amenaza comunista, las democracias occidentales estaban acercando cada vez más al régimen del generalísimo, lo que también tuvo su reflejo en la ONU. Churchill ya había formulado el 5 de marzo de 1946 en Fulton, Missouri, esta nueva perspectiva de las relaciones internacionales en su famoso discurso donde acuñó el término de el telón de acero. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all... Sin embargo, en este quinquenio posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, aún hubo otro motivo de esperanza. La nueva Europa unida sería la Europa de la democracia, de los derechos humanos y de la paz. Regímenes dictatoriales como el franquista quedarían excluidos, tal y como ya había ocurrido con el Plan Marshall. Este fue el análisis hecho por el Lendakari y sus consejeros, que veían en el proceso de unificación europea un potente instrumento de presión democratizadora. Se trataba, por tanto, de posicionarse y de estar presente en todos los foros europeístas. Este pensamiento fue el desencadenante de una frenética actividad del Lendakari y de su gobierno, cuyos representantes eran enviados a un gran número de congresos y otros eventos relacionados de alguna manera con la construcción de Europa en clave federalista. Así, Aguirre, Landaburu y el dirigente de ANV, Juan Carlos Basterra, pudieron asistir también al célebre Congreso de La Haya del 7 al 10 de mayo de 1948, en el que unos 750 asistentes debatieron los pasos a dar en el camino hacia una Europa federal. Su plasmación más inmediata en el ámbito antifranquista fue la fundación del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. En febrero de 1951 se creó el Consejo Vasco por la Federación Europea. Hoy, ese organismo continúa activo bajo el nombre de Eurobasc. El periodo histórico entre 1951 y 1960 se inició con un acontecimiento que, a priori, debía haber servido para aumentar el optimismo. Durante los meses de abril y mayo de 1951, la resistencia había organizado una nueva oleada huelguística en las empresas vascas. Pero esta vez hubo una notable diferencia con respecto a la gran huelga del 47. Las huelgas del 51 nacieron ya completamente en el interior, donde las organizaciones de la resistencia, agrupadas en el Consejo Delegado del Gobierno Vasco, se vieron obligadas a actuar y a encauzar así el ambiente de gran malestar y descontento que reinaba en amplios sectores de la sociedad vasca. En realidad, fueron huelgas destinadas a mejorar las condiciones laborales, sin excesiva carga política. Aguirre valoró las huelgas como un completo triunfo,
aunque la realidad no corroboró esta interpretación. El régimen respondió con una durísima represión. La policía logró desmantelar por completo el Consejo Delegado. Las detenciones fueron masivas y acompañadas, en muchos casos, de torturas. El precario triunfo de las huelgas fue seguido por uno de los acontecimientos más dolorosos para el Lendakari y sus consejeros durante todo el exilio: el forzado desalojo de su sede en el elegante palacete de la Avenue Marceau de la capital francesa. Tras un largo litigio judicial y político, a finales de junio de 1951, el gobierno francés decretó el desalojo de aquel edificio, ejecutando así una sentencia de 1943 que en los tiempos anómalos de la ocupación alemana había otorgado la titularidad del inmueble al Estado español. Esta obligada mudanza de la Avenue Marceau a un local mucho más modesto en la Rue Singer fue un símbolo poderoso del imparable proceso de declive del Ejecutivo vasco y de su presidente. Mari Zabala, la esposa del Lendakari, expresó el gran impacto de la pérdida de la Avenue Marceau con estas palabras: es quizá la única vez que he visto a mi marido cabizbajo, triste, sin poder ocultar, como tantas otras veces, el dolor que le embargaba, y sin que lograra recuperar su optimismo innato. Ya en la nueva sede del 50 de la Rue Singer, hubo que afrontar otro problema urgente para mantener la operatividad del gobierno vasco en el exilio. Aguirre tuvo que realizar una nueva remodelación de su gabinete, dadas las bajas producidas y la precariedad económica en la que se encontraban. Así, el comunista Leandro Carro había sido expulsado del gobierno en 1948 en el contexto de la Guerra Fría. Ramón María Aldasoro había fallecido en 1952 y José María Lasarte abandonó la política activa. El nuevo gabinete, además del Lendakari Aguirre, quedó compuesto por Jesús María Leizaola, Telesforo Monzón por el PNV, Paulino Gómez Beltrán por el PSOE, Ambrosio Garbisu por Izquierda Republicana, Manuel Campomanes por Unión Republicana y Gonzalo Nardiz por Acción Nacionalista Vasca. Sin embargo, la alegría por la formación del tercer gobierno duró poco tiempo. Telesforo Monzón dimitió en 1953. Monzón creía que Aguirre era ya un dirigente más antifranquista que nacionalista, porque priorizaba lo occidental, Franco, frente a lo duradero, la nación vasca. Ante las presiones de Aguirre, Monzón no cedió, pero al menos consintió que su dimisión no se hiciera pública hasta 3 años más tarde, para evitar el impacto dentro de la comunidad nacionalista vasca. Esta nueva crisis del gobierno vasco ocurrió precisamente en medio de lo que sería el annus mirabilis del régimen franquista, que en 1953, gracias a la firma del concordato con el Vaticano y de los convenios hispano-norteamericanos sobre cooperación económica y militar con Washington, había logrado salir definitivamente de su aislamiento político. Un año más tarde, cediendo ante las presiones de Madrid, François Mitterrand, que era el ministro del Interior en el gobierno francés, decretó el cierre de Radio Euskadi. El Lendakari y sus consejeros continuaron exhibiendo una actitud de resistencia numantina ante un contexto cada vez más adverso y salpicado además por tragedias personales, como la dramática desaparición de Jesús Galíndez en marzo de 1956
en una boca del metro de Nueva York. Galíndez, delegado del gobierno vasco en Estados Unidos, profesor de la Universidad de Columbia y agente secreto de la CIA, había sido secuestrado por un comando a las órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, contra cuyo régimen se había posicionado el vasco al escribir su tesis doctoral titulada La Era Trujillo, sin saber que este libro sería su sentencia de muerte. En el contexto de frustración, desorientación y desmovilización que reinaba durante buena parte de la década de 1950, nació la idea de reunir a representantes de todos los sectores de la sociedad vasca con unos objetivos claros. Consolidar la unidad de todos los demócratas en torno al gobierno, fijar las estrategias y objetivos para el futuro y emitir así una potente señal de confianza. Así nació el Congreso Mundial Vasco, que reunido en París entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre de 1956, sería el último gran proyecto del Lehendakari Aguirre. El motivo oficial para esta convocatoria fue el 20º aniversario de la constitución del primer gobierno vasco. Fue todo un éxito propagandístico. Asistieron un total de 400 personas y aun con todo, pese a que Aguirre y su gobierno salieran reforzados de este congreso, el Lehendakari no había cosechado ningún éxito de relevancia con la política que acababan de revalidar. Así, su imagen de líder casi sobrehumano empezó a erosionarse. La consecuencia de este proceso fue la aparición de las primeras críticas públicas contra Aguirre, su gobierno y su política por parte de los sectores más radicales del nacionalismo vasco, liderados inicialmente por la gente en torno a la revista Irrintzi de Caracas. Desde el año anterior, Aguirre había mostrado una cierta comprensión con la postura de algunos jóvenes del interior, a los que proporcionó incluso material propagandístico y ayuda económica. Comprensión sí, pero escisión no. Esta era la directiva que el Lehendakari transmitió a los representantes de los rebeldes, José Luis Álvarez Emparanza Chillardegui y José Manuel Aguirre, con los que se reunió en París en abril de 1959. Al final, sin embargo, no pudo evitar la ruptura de la unidad del partido y la fundación de ETA en julio de 1959, que ha sido, vista en perspectiva histórica, la escisión más radical y traumática de toda la trayectoria del nacionalismo vasco. Al primer Lehendakari de los vascos no le quedó tiempo para seguir la evolución de esta nueva organización. El 22 de marzo de 1960, a las 17:30 horas, falleció a causa de una angina de pecho. Después de su desaparición, ya nada sería igual. El féretro de José Antonio Aguirre Lecube fue trasladado desde París a la localidad vasco-francesa de San Juan de Luz.
La capilla ardiente quedó instalada en esta casa, la casa de Telesforo Monzón. Allí se rindió homenaje y se dio un último adiós al que fuera el primer lehendakari del gobierno vasco, al político, pero sobre todo al hombre. José Antonio Aguirre fue inhumado en esta austera tumba del cementerio de San Juan de Luz. Junto al sepulcro se puede leer en esta inscripción el juramento que el 7 de octubre de 1936 hizo bajo el árbol sagrado de los vascos. Su sucesor sería Jesús María Leizaola, quien en aquel día triste y lluvioso juró el cargo de lehendakari ante el féretro de José Antonio Aguirre. Ante ti, José Antonio Aguirre y Lecube, lehendakari que el pueblo vasco eligió al constituirse el gobierno de Euskadi. Asumo las funciones que te fueron encomendadas como presidente, las cuales, poniendo sin reservas mi voluntad y esfuerzo, cumpliré siguiendo tus enseñanzas y tu ejemplo, mientras Dios me preste vida. Y juro, como tú lo hiciste en Guernica, ser leal a ellas y al pueblo vasco, según hasta la muerte lo has cumplido tú con tanta ejemplaridad y celo. La etapa de Leizaola como lehendakari, donde Javier Landaburu ocupó la vicepresidencia, comenzó con voluntad de continuidad respecto al anterior, pero este propósito se cumplió solo en parte. Javier Landaburu falleció en 1963, lo mismo que el socialista Paulino Gómez Beltrán. Para sustituirlos entraron Joseba Rezola del PNV y Juan Iglesias del PSOE. Rezola falleció en 1971, siendo sustituido por Martín Ugalde. En 1965 murió Ambrosio Garbisu y se incorporaron dos consejeros republicanos, Carlos Pérez Carranza y Manuel Carabias. Completaba este gabinete, que llegó hasta 1975, el incombustible Gonzalo Nardiz por Acción Nacionalista Vasca. En la práctica, el gobierno asumió en los últimos lustros del franquismo un papel casi testimonial, manteniendo encendida a duras penas la llama prendida en Guernica en octubre de 1936. Su actividad se reducía a sostener unos cuantos órganos de propaganda, a organizar actos conmemorativos, a difundir los mensajes de Gabón del lehendakari y a relacionarse políticamente con la diáspora vasca, con el exilio español y con el movimiento europeo. En este ámbito hay que mencionar la participación vasca en el denominado por el franquismo Contubernio de Múnich
de 1962, que unió a buena parte de la oposición del interior y del exilio, incluyendo a sectores monárquicos antifranquistas. Esta diferencia entre la etapa del primer Lendakari y la de Leizaola se debe en parte a su carácter casi opuesto. Aguirre era carismático, buen orador y simpático. Leizaola, más callado y trabajador en la sombra, aunque extraordinariamente leal. Pero solo estas diferencias personales no explican el cambio en el sentido del gobierno a partir de 1960. Hay que tener en cuenta otros elementos, como el contexto en que se desarrolló el mandato de Leizaola. La situación internacional, con la Guerra Fría estabilizada, permitió al régimen franquista sentarse en el concierto internacional. En el interior, el desarrollo económico especialmente visible en el País Vasco y los cambios sociales producidos en esta etapa facilitaron la consolidación de la dictadura. El paso del tiempo, con la integración de muchos exiliados en sus países de acogida, mientras otros volvían a la España de Franco, hizo el resto. La crisis general de la oposición franquista procedente de la guerra civil fue unida a la aparición de una nueva oposición en el interior, a veces más social y cultural que política. En los años 60 hubo un desarrollo de la cultura vasca, que, amparado casi siempre bajo el paraguas eclesiástico, aprovechaba la relativa permisividad del régimen para la fundación de ikastolas, el fortalecimiento de Euskaltzaindia con la creación del euskera batúa, la creación de la nueva canción vasca, etc. La Iglesia, renovada tras el Concilio Vaticano II, se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para el régimen. Numerosos actos de protesta, encabezados por sacerdotes y religiosos vascos, ponían en cuestión una de las bases de la dictadura. El nuevo movimiento obrero rompía la paz social sobre la que pretendía sentarse el régimen. Estos movimientos, gestados en el interior, no necesitaban el patrocinio del gobierno vasco, al que empezaban a ver como un símbolo, sí, pero anquilosado e ineficaz. Y el gobierno vasco intentó reaccionar convocando en 1964 el primer aberri eguna en el interior. Fue en Gernika. En el marco de esta estrategia, cobró gran importancia simbólica la visita clandestina a relámpago de Leizaola a Gernika en 1974 con motivo del aberri eguna. Las publicaciones del exilio difundieron las imágenes de lo que suponía una victoria propagandística. A pesar de ello, muchos antifranquistas vascos en el exilio y en el interior consideraban que era hora de dejar atrás el gobierno nacido en 1936 y avanzar hacia un nuevo organismo más operativo y puesto al día. Estas críticas vinieron de sectores radicales de las juventudes del PNV, pero sobre todo de ETA, que se convirtió en la principal protagonista del antifranquismo vasco en la década de 1960. El PNV vio con prevención sus acciones violentas y su deriva hacia un movimiento con fines revolucionarios. No obstante, el objetivo común de luchar contra Franco, la denuncia de la represión y el sustrato nacionalista vasco hacían que al mismo tiempo los vínculos se mantuvieran. Ello no impedía que la fractura entre ETA y el gobierno vasco se fuera abriendo cada vez más, tal y como se demostró cuando en 1966 ambos convocaron el aberri eguna en dos lugares distintos. La situación se hizo aún más complicada a partir de 1968. En 1968 fue un año trascendental también en el País Vasco. En un control de tráfico en Guipúzcoa, el joven miembro de ETA, Xavi Etxebarrieta, disparaba el 7 de junio de ese año contra el guardia civil José Pardines, causándole la muerte.
Unas horas después, el propio Etxebarrieta era abatido a tiros por la Guardia Civil. El 2 de agosto, ETA llevaba a cabo su primer asesinato premeditado al matar en Irún al comisario Melitón Manzanas. A partir de ese momento, ETA incrementó sus acciones violentas, confirmándose como la protagonista más activa del antifranquismo vasco. Entre 1968 y 1975, cometió 43 asesinatos, entre los que cabe destacar los de 13 civiles muertos por una bomba colocada en la cafetería Rolando de Madrid en 1974. La organización terrorista consideraba al gobierno vasco como un organismo caduco que no representaba a la nueva generación. Además, el gobierno tenía un pecado original añadido: el haber sido creado por la República y, por tanto, ser un instrumento españolista, como lo demostraría la presencia en el Ejecutivo de socialistas y republicanos. Telesforo Monzón, cada vez más apartado de su propio partido, fue quien con más fuerza predicó la necesidad de sustituir al gobierno por un organismo rector de toda la resistencia vasca, desligado de toda tara, republicano, constitucionalista. Sectores del PNV pedían que republicanos y socialistas rompieran con España. Esta actitud no era compartida por otros militantes geltsales, que defendían la necesidad de marcar distancias frente a ETA, dejando claro que el gobierno vasco no se solidarizaba con los métodos de violencia y terrorismo que utilizaba ETA, dejando claro que la lucha contra la dictadura debía basarse en el respeto integral a la vida y a la dignidad del hombre. En 1970, la celebración en Burgos de un consejo de guerra contra varios miembros de ETA hizo que el gobierno vasco se solidarizara con los acusados. El gobierno presentó denuncias contra el proceso de Burgos en el extranjero y convocó un paro general el mismo día en el que se iniciaba el juicio, en el que 6 miembros de ETA fueron condenados a muerte, aunque posteriormente fueron indultados por Franco. En diciembre de 1973, ETA llevó a cabo su acción más conocida en estos años, al asesinar en Madrid al presidente del gobierno español, el almirante Luis Carrero Blanco. En septiembre de 1975, el Ejecutivo vasco volvió a condenar los fusilamientos de 2 miembros de ETA, Juan Paredes Manot Chiqui y Ángel Otaegui, y 3 miembros del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. 2 meses después, el 20 de noviembre de 1975, fallecía Francisco Franco. Comenzaba una etapa de transición a la democracia no exenta de dificultades, incluida la continuación de la violencia de ETA y de otros grupos extremistas de derecha e izquierda. Los hitos de este proceso fueron la aprobación de la Ley para la Reforma Política en diciembre de 1976, la celebración de las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, la promulgación de la Constitución en diciembre de 1978 y del Estatuto de Autonomía del País Vasco en octubre de 1979. En la práctica, el gobierno vasco apenas intervino en el proceso de transición. El liderazgo real de la oposición se había trasladado al interior, a las nuevas generaciones de dirigentes políticos. En 1976, la Izaola contaba solo con 4 consejeros: Miquel Isasi, del PNV, Juan Iglesias, del PSOE, Gonzalo Nardi, de Acción Nacionalista Vasca, y Jesús Ausín, de Izquierda Republicana. Iglesias e Isasi formaron a la vez parte del Consejo General Vasco, un órgano preautonómico creado a principios de 1978 para preparar el tránsito al estatuto definitivo.
Significativamente, los dos partidos con más representación en el Consejo General Vasco eran los mismos que lideraban el gobierno en el exilio, el PNV y el PSOE. El socialista Ramón Rubial fue su primer presidente, siendo sustituido después por el jeltzale Carlos Garaycoechea. Las elecciones de junio de 1977 dibujaron una Euskadi plural. En esta coyuntura, Adolfo Suárez barajó la posibilidad de que Leizaola ocupara un papel similar al del presidente de la Generalitat catalana en el exilio, Josep Tarradellas, que había regresado pasando a presidir la preautonomía catalana en septiembre de 1977. Por el contrario, Leizaola se negó y el PNV no aceptó disolver el gobierno vasco. Por fin, el 25 de octubre de 1979, el nuevo Estatuto de Autonomía era aprobado en referéndum por el electorado vasco. El gobierno procedente de la legalidad republicana podía ya terminar su andadura. Leizaola disolvió oficialmente su gabinete y regresó a Euskadi el 15 de diciembre de 1979. El impresionante homenaje de que fue objeto en el antiguo campo de fútbol de San Mamés sí que fue el broche de oro a la historia de un gobierno que, superando muchas dificultades, supo mantener en pie la bandera que Aguirre había izado en Guernica en octubre de 1936. El lehendakari Leizaola afirmó que: con mi llegada hoy a Euskadi, cumplo y doy fin a una misión que se me encomendó. Tengo la enorme satisfacción de que he llevado la palabra que di hasta el fin. Pido a los vascos la reconciliación y la paz, ese objetivo que ha movido mis gestos y actuaciones en los últimos 10 años.